Señores participantes, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a nombre de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo a este evento virtual denominado Criterios para publicar en revistas científicas. En esta etapa es preciso subrayar el rol medular por el que está desempeñando la unidad editorial universitaria como ente en la organización, la cual dentro de sus metas programa y ejecuta eventos en los que se puede brindar a docentes, estudiantes y egresados el conocimiento sobre los procesos editoriales de tal forma que les permita la producción para la publicación textual. Estoy muy agradecida, ¿no?, como responsable de la unidad editorial, porque estamos contando con el apoyo de profesionales de muy buen prestigio, quienes determinan realmente los pilares del desarrollo de la sociedad, pues brindan un apoyo desinteresado en el que solamente existen intereses académicos para el progreso de nuestra institución, de nuestra universidad. Están presentes todos ellos para orientar al mérito científico a través de los eventos que realizamos. En esta ocasión se tratará acerca de los factores relacionados a la calidad, validez, importancia, originalidad del tema y estructura de trabajo científico para la publicación como artículos en las diversas revistas. Entonces, es para nosotros en esta noche un honor contar con un profesional de gran trayectoria y prestigio para el dictado de este curso, Criterios para publicar en revistas científicas. Y nuestro ponente es docente Renacid, trabaja en la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales de nuestra universidad, ya tiene 27 años al servicio de esta institución, ha publicado libros para docentes, obras literarias, ha desarrollado una serie de ponencias dentro y fuera de nuestro país, en países como Argentina, Ecuador, México, Portugal. Ha publicado artículos académicos también en revistas de prestigio de nuestro país y de Ecuador, de Cuba, España, México, Portugal. Es creador, seguramente ya muchos han leído, de esta estrategia metodológica denominada la Chacana Pregunta. En el 2016, él fue condecorado con las palmas magisteriales en el grado de maestro. Entonces, me refiero al maestro y amigo Beder Bocanegra Vilcamango, a quien dejamos en el uso de la palabra. Bienvenido, profesor Beder, y gracias por su apoyo. Gracias, Karin, y gracias, colegas, por acompañarnos en esta breve disertación. Y bueno, estamos aquí para manifestar lo poquito que se ha aprendido, incluyendo el aprendizaje por error, porque también forma parte de ese aprendizaje. Algunas condiciones preliminares para podernos ubicar en lo que voy a comentarles ahora es que mi participación versa sobre básicamente la incursión del enfoque cualitativo como una línea, como un espacio que me ha permitido y nos ha permitido llegar hasta donde hasta ahora hemos llegado. Toda vez que al inicio de este proceso asumí siempre que las investigaciones cuantitativas son las que tienen más arraigo, pero cuando los vacíos epistemológicos existen, entonces el enfoque cualitativo tiene su razón de ser. Y esto surge a partir de la valoración de Strauss, cuando nos habla de la teoría fundamentada, que a su vez se sustenta en la narrativa. Estudio que se origina en la caracterización de un granjero norteamericano, cuyo testimonio sirve para dar pie a lo que significa el enfoque cualitativo. Entonces, este batallar al inicio fue personal, también me generaba mis temores, muy propios en cualquier persona.
pero más eran los temores de poder ir en contracorriente de aquel privilegio del cuantitativo, de tal manera que acercarse a una revista, pues, era toda una aventura. Y una aventura que nos puede conducir incluso a situaciones desagradables, porque nuestra inexperiencia y nuestra vehemencia tal vez nos conduce a eso, algo que no quisiéramos naturalmente. Desarrollé una serie de situaciones que a mi modo de entender me conducían a, todas naturalmente, la mayoría me han conducido al éxito, pero las que me negaron esa posibilidad, pues tenía que sentir vergüenza, ¿no? Porque se trataba del autoaprendizaje. Y eso es lo que yo vengo a hoy y mañana a conversar un poco, y me gustaría que esto, antes de que sea una situación direccional de mi parte, más bien sea un conversatorio, porque nos va a permitir aclarar situaciones. Entonces, asumiendo ya mi condición de docente, investigador, y la condición de asumir el enfoque cualitativo, pues nos enrumbamos en ese trayecto a fin de llegar a lo que quisiéramos llegar, que es decir, llegar a una revista donde nos brinde la garantía y las condiciones válidas, ¿no? Condiciones que deben ser tratadas eh, académicamente, científicamente, y dar fe de ellas. Entonces ahí nos damos cuenta de la necesidad de trabajar de manera colectiva, de manera colectiva. Individualmente tendríamos muchos problemas, ¿no? De manera colectiva contribuimos con nuestras facultades, contribuimos con la universidad. De hecho, la retribución al ámbito profesional también lo es. Entonces, ahora estamos en esos escenarios. Trabajamos con un equipo, somos parte de un equipo, y cada quien con sus perspectivas, incluso hasta de aprender de aquellos colegas, porque no todo lo podemos saber. Es imposible. Es imposible. Entonces, bajo estas condiciones voy a compartir algunas ideas, pero sí me gustaría que participen, ¿no? En cualquier momento pueden interrumpir, que no sería una interrupción, ¿no? De este modo, sino que sería una interactuación importante. Bien, bajo lo que reza el título, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los criterios para llegar a una revista? Un primer parangón, una primera condición es la valoración del tema, o la valoración de los contenidos, la valoración, digamos, de las aristas que se desprenden en la revista. ¿Cómo saber que la revista me ofrece ese espacio para allí publicar? No, ¿cómo saberlo? Hay revistas que son muy generales en la parte descriptiva, y otras que son muy específicas, y dentro de esa especificidad también hay situaciones generales que a veces uno no procesa, no comprende fidedignamente, o en su defecto no sintoniza con lo que la revista exactamente quiere. Yo he llegado a la conclusión, después de haber revisado muchas revistas, ¿no? Básicamente en América Latina, es que el análisis categorial, ¿no es cierto?, tiene que ser un análisis muy complejo. Hay que mirar de muchísimas maneras cada categoría, y me refiero a las palabras clave en el artículo. Las palabras clave representan naturalmente la síntesis del título, y por lo general la síntesis de todo el documento. Pero la plusvalía del concepto, lo que representa cada palabra, no siempre es lo que quiere decir la revista, o en su defecto no es siempre lo que yo pretendo publicar ahí, y nos podemos equivocar. Eso no significa que el artículo esté mal escrito o de pronto no responda a las expectativas. Yo he sufrido 2 rechazos de revistas españolas, Cuartil 3, simplemente por la valoración sesgada
sesgada de una categoría manifestada en el título. Y las revistas son muy diplomáticas al decirte, le hacemos saber que el artículo no es admitido, puesto que ya no tenemos cupo y dada la profundidad del tema. Algo así. Pero cuando te dice, dada la profundidad del tema, evidentemente nuestro ejercicio, ¿no?, del desarrollo del contenido, pues es relativo. Entonces no cumple para las expectativas de la revista. Yo pienso que no es tanto por el cupo, mi punto de vista. Sin embargo, habría que analizar esa revista. Y una de esas revistas, las vamos a ver acá, y que tiene muchísimos atributos para analizar el tema. O sea, ¿qué tema es el que esta revista tiene como privilegio, como mandato, ¿no?, o como una construcción intelectiva de sus editores? Porque hay revistas que invitan a editores de otras revistas, de otras universidades, y son ellos los que elaboran la temática, plantean la alternativa. Y muchas veces ese espacio académico aparentemente coincide con mi propósito, con mi tema, pero mirándolo bien, analizando bien, no. Lo penoso en todo caso es que te responden de 3, 4, 5 meses diciéndote el artículo no califica. Hemos perdido 3, 4 meses ahí. Entonces, un primer parangón es ese, un primer tema es ese, el análisis del tema que la revista desarrolle, ¿ya? Que la revista desarrolle. Vamos a compartir esta revista para intentar caracterizarla, esta pequeña partecita que es el tema, ¿ya? Van a haber muchas revistas, creo que ahí son 7 revistas que vamos a ver de repente entre hoy y mañana para juzgar eso, ¿ya? ¿Se aprecia? Doctor. Sí, se aprecia. Muy bien. Muy bien, gracias. Sí, sí se aprecia. Muy bien, sí. Esta revista, esta Prisma Social, está asociada a otras revistas, Icono 14, por ejemplo, que también están en algunos cuartiles. Pero cuando nos acercamos a la caracterización del tema, o sea, ¿qué es lo que pide la revista? Dice, y lo ponen en negrita, ¿no? Se trata de una publicación digital en ciencias sociales e investigación social. Pues aquí se involucra ¿quién? El antropólogo, el sociólogo, el educador, el economista, porque entiendo que es ciencia social. Aquí nos da una amplia apertura para poder comprender por dónde iría mi artículo, por dónde podría conducirse, ¿no? Y lo reafirma, ¿no? El objetivo principal de la revista está orientado a la difusión de las investigaciones provenientes de las ciencias sociales. Y aquí nos da otro tema, ¿no? Otro atributo, ¿no? Que es la innovación social. ¿Cómo innovar? Entonces aquí hay un cuestionamiento, ¿no? Yo debo generar un cuestionamiento. ¿Qué es una innovación social? ¿Cómo desde mi perspectiva, mi artículo, que puede ser de revisión, empírico, experimental, en fin? Pero aquí entramos en detalle. Si es de revisión, no sería innovación. Tendría que ser empírico. ¿Empírico sobre qué? Para que califique a la revista. Entonces, fíjense, no basta con saber que es de ciencias sociales, sino que ya me está obligando a otras condiciones. A otras condiciones. Miremos otra condición más. La socialización del lenguaje científico. Aquí a lo mejor podemos hablar mañana, y esto no da para dos encuentros de esta naturaleza, sino que hablar del lenguaje científico, créanlo, colegas, que sí tenemos que hacer un esfuerzo notable porque las glosas internacionales trascienden por el carácter riguroso epistemológico de cada palabra. Es ahí donde el enfoque cualitativo, es decir, la minuciosidad
del autor del artículo puede llegar a la verdad. Y la verdad es que cada palabra tiene su razón de ser, tiene su razón de ser, en cada escenario, en cada escenario. Sin embargo, hay revistas, por ejemplo, no lo recuerdo en este momento, me disculpan, pero seguro que lo encuentro. Dice, se aceptan artículos de cosas raras o de temas raros. Y encontramos ahí una serie de cosas que aparentemente no podrían ser tema de investigación, pero lo es. Pero sí lo es. Y a lo mejor puede que tenga cierto atisbo desde la innovación. Cuando digo que esto requiere de un proceso más complejo y mayor compromiso de nosotros, es porque el tratamiento del lenguaje, en su afán de ser universal para que el colombiano, el chileno, el nicaragüense nos entienda, es que tiene que respetar el código lingüístico. Código lingüístico que nosotros hemos renunciado paulatinamente porque nuestro hablar es distinto de nuestro acto de escribir. Es distinto. Bueno, aquí hay algunos parámetros que necesitamos comprender de las revistas. No son los únicos, por supuesto. Por ejemplo, otro es el hecho de que el producto de la investigación, o sea, de nuestros artículos, sea materia de, de un intercambio. ¿Pero con quién? Si hay revistas que son abiertas, de acceso abierto, y otras que son de acceso cerrado. Las que son de acceso cerrado, ellas se asumen que por lo menos un año el artículo no se divulga. Y si quieren que se divulgue, hay que pagar. Y eso el autor lo sabe. Pero y entonces, ¿cómo es que se produce el intercambio de conocimiento? Es que ahí intervienen los jueces ciegos. Jueces ciegos, o jueces pares, o evaluadores pares, que están a disposición para cada revista. Algunas revistas exhiben a sus pares, exhiben. Otros no, otras revistas no lo exhiben. Entonces, esas personas que están en cualquier parte del mundo y que probablemente conozcan más de un idioma, tienen una percepción mayor o en otro contexto del propio conocimiento. Particularmente cuando los artículos de la propuesta de la Chacana Pregunta fueron devueltos para su corrección, una revista nos contestó diciendo que no estaban en condiciones de evaluar el artículo porque necesitaban expertos en ese tema. Y responsabilizaban a los autores para que busquen los jueces. Nos vimos en apuros, encontramos los jueces y el artículo hasta ahora está en evaluación desde abril de este año. Sigue habiendo levantado las observaciones. ¿Qué había pasado? La jueza de la UNAM, ahí estaba ella, fue muy crítica, muy severa, hasta gramaticalmente con el artículo. Por las observaciones que había hecho, parecía filóloga. Entonces, uno puede deducir fácilmente que el conocimiento es un insumo contundente cuando se traslada de un lado a otro, y ese es un parámetro para una revista. Por lo general, cambio el otro parámetro, o sea, en todo caso, una arista de lo que hablábamos del tema es que las revistas aceptan esto, en español o en inglés. De ser en inglés, lo dicen las revistas, el traductor tiene que ser un nativo. Y eso hay que garantizarlo, porque eso la revista no lo sabe, pero hay que garantizar eso. Un nativo tiene que traducir. O en su defecto, declarar que el autor que escribe el artículo domina el inglés. Sobre esas diferencias del idioma que repercuten naturalmente digamos, en el desarrollo del tema, las revistas también ofrecen apoyo editorial. Se ponen al servicio de los autores o del autor para que brinde ayuda en la traducción, si es que el artículo es admitido. Fíjese, entonces, hay muchos elementos que tenemos que leer diría yo, con precaución, continuo, con mucha rigurosidad, y eso nos conduce a una decisión, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí esta revista establece una jerarquía, una clasificación, ¿no? ¿Qué tipos de artículos se pueden ofrecer? Artículos de investigación. Miren, con sección temática, o sea, aquí hay un tema específico. Y acá es sección abierta, donde el tema es general. Ambas posibilidades son admisibles, ¿no es cierto? También admiten, bueno, esto no corresponde a nuestras pretensiones si queremos ser renacidos, si queremos entrar en un sitial importante. Básicamente son los artículos, ¿no? Básicamente son los artículos. Esta revista, por ejemplo, en esta parte nos arroja la plantilla, y sobre ella o en ella hay que enviar el artículo. Y se envía a través de la página, ¿no? La página que ellos tienen parte por parte, ¿no? Lo que se llaman los metadatos. Los metadatos. Bueno, aquí la revista nos explica los procedimientos que ellos tienen para ejercer su función, su labor como evaluadores pares, ¿no? No siempre los evaluadores están a disposición por una cuestión de tiempo. Se asume que los evaluadores no son asalariados, no perciben ninguna rentabilidad, razón por la cual todas las revistas dependen de la voluntad, del gesto académico de esos evaluadores. Y eso demora tiempo, demora tiempo. Bueno, aquí nos ofrece dos posibilidades, ¿no? La primera ronda, donde se dan algunos casos. En la segunda ronda, si hay discrepancia entre los jueces. Finalmente, cuando hay discrepancia, pero el editor es quien decide, o el equipo de editores es quien decide. Y ahí nos enfrentamos a otra circunstancia también práctico, porque los editores, al ser de diferentes países, comprenderán que su perspectiva es distinta entre sí y para con el texto. Y ahí la importancia del lenguaje, la importancia del tema que se está tratando. ¿Ya? Pero en otros casos, cuando la revista tiene a su equipo editorial, que todos son del mismo país, incluso de la misma universidad, pues nos encaramos en todo caso a una sola perspectiva, porque sabemos a lo mejor cómo piensa el académico de Chile, el académico de Colombia, el académico de México, ¿no? Eso ya creo que se puede comprender con facilidad. Pero hay otros parámetros, por ejemplo, que tiene que ver con las características muy propias de cada revista, de someter a los artículos al software para determinar el plagio y todo lo demás, ¿no? Curioso, porque la revista Páginas, por ejemplo, en la que hemos publicado un artículo, Cuartil 2, y hay que hacer énfasis aquí, hay que ser enfáticos aquí, y que tiene que ver con una postura sobre la forma de redacción. Esta revista, por ejemplo, asume que el exceso de parafraseo se convierte en una modalidad discreta de plagio. Está declarado en la revista. Entonces, si yo me atrevo a postular a esta revista, evidentemente no voy a parafrasear. Vieja práctica, de vieja tendencia colonialista que nos hace simplemente víctimas, nos hace simplemente dependientes de algún pensamiento. Porque aun cuando yo utilice las 7 formas de parafraseo, nunca dejaré de mencionar al autor al cual he parafraseado. Por lo tanto, niega mi autonomía. Y si niega mi autonomía y si no me permite escribir lo mío, y aunque lo haga, puesto que sí he parafraseado, evidentemente me estoy adhiriendo a ello. Entonces, el artículo, que puede ser empírico, deja de serlo. Porque se convierte en un discurso reiterativo, repetitivo de lo que ya se ha escrito. Entonces, fíjese que es decir, el tratamiento del tema, es decir, como un parámetro para escoger una revista, está vinculado a otros, en este caso, como el parafraseo. Bueno,
Las revistas nos dicen cuáles son su frecuencia de publicación, trimestral, cuatrimestral, 2 veces al año, 1 vez por año. Hay convocatorias abiertas, hay convocatorias cerradas, en fin. Eso depende digamos, de la perspectiva que tiene cada persona. Pero aquí hay un dato interesante porque siempre se ha discutido que hay revistas que cobran y que no cobran. Y hasta a veces nos genera cierta actitud de adhesión o de rechazo a ellas, ¿no? Sí, pues, ahí está. Algunos tenemos predilección por las revistas que se pagan y otros no, porque cada quien tiene su perspectiva. Esta revista, por ejemplo, simula un poco su trabajo, ¿no? Dice, coste de maquetación. Coste de maquetación. Pero ¿qué maquetación puede haber si en la plantilla ya te da los parámetros maquetados? Entonces, ¿por qué te están cobrando? Es imposible que una revista no pida sin el mínimo rasgo de estilo. Es difícil. Te pone márgenes superior, inferior, te pone tipografía, te pone ortotipografía, te da todas las condiciones. Es ahí donde no entramos a tallar nosotros como autores. Entra en la corrección de estilo. Y otras que requieren de otro tipo de habilidades también. Sin embargo, miren, esta revista cobra 75 euros. Cobra 75 euros. En otros casos, otras revistas, una vez que el artículo ha sido admitido y hay que pagar, y la misma revista designa a algunas personas para que orienten y el autor tiene contacto con sus revisores. Algo curioso, porque normalmente no es así. Normalmente no es así. Entonces, fíjense, aquí tenemos una revista interesante, puede ser muy útil, con amplia gama en su contenido temático, ¿no? Está en cuartil 3, parece. Ahí está cuartil 3, pero, repito, la contemplación del tema sí que es motivo de análisis, ¿no? Es motivo de análisis. Bien, hasta aquí estoy solamente tratando un punto que es la valoración del tema, que es motivo del artículo que tendría la posibilidad de publicación. Si hay alguna pregunta, encantado para poder socializar un poco. No sé, los espero. Bien. Entonces vamos a mirar otra revista, nos daría otra perspectiva para poder nosotros ubicar el tema o, en todo caso, tener mayor conocimiento sobre este primer criterio que hay que reconocer. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una revista con un tema muy específico, ¿no? Vamos a ingresar al inicio, que es lo más propio. ¿Se observa, por favor, la pantalla? Sí. Ya, Sí, muy doctor. amable. Sí, doctor. Muy amable, gracias. Ayúdeme, por favor, porque de repente... Sí. Gracias, Sí, se gracias. observa. Gracias. Miren, por ejemplo, esta revista es muy particular por la forma como presenta su estructura, ¿no? Así lo presenta esta revista. El abstract, descargar. No siempre se bajan los artículos aquí. No, no siempre. Y así se presenta. Miren, ve. Ya. Pero vamos a ir a este ladito. Acá. Normas de publicación. Lo que estaba viéndose anteriormente. Y aquí, miren, ve. Por eso le decía, es importante que asumamos una postura, ¿no? Para esta revista, por ejemplo, dice,
Las áreas de interés de la revista, ¿cierto? Dice, son la psicología clínica principalmente. No admitiría otro tipo de artículos, pero cuando uno revisa los artículos publicados, no tanto se refieren a ello. Fíjense, yo, por ejemplo, hago ese ejercicio. Veo que el tema está acorde a mis expectativas, determino, pero también bajo algunos artículos y voy leyéndolos. Y digo, entonces, ¿por qué esta revista, si no está acorde al tema, por qué ha sido admitido? Debe haber algún rasgo ahí importante que haya permitido que el editor tome esa decisión. ¿Ya? Y psicología de la salud dice. Pero acá hay lo importante. Materias que se identifican con los objetivos de la revista son la terapia psicológica, ahí está, mírenme, desde una posición científica y cuantitativa. No admitiría otro tipo de estudios aquí. No, las expectativas cualitativas aquí tendrían otras opciones. Sin embargo, hay artículos que tienen ese sesgo cualitativo, publicados aquí. Entonces, desde mi punto de vista es porque el artículo tiene más de un elemento atrayente, significativo, muy prolijo para el editor. Porque recuerden, me atrevo a decir que el 100% de revistas dependen del editor, aunque los jueces tengan discrepancia, aunque los jueces tengan esa característica. ¿No es cierto? Dice, ¿cómo puede ser la terapia cognitivo-conductual, la modificación de conductas, de conducta de la terapia? En fin, hay una serie de caracterizaciones aquí sobre el tema en particular. Entonces, si nuestras pretensiones en esta revista tengo que tener, digo, precaución, cuidado sobre los temas que nos ofrece, pero también la interpretación que existe sobre ello. ¿Qué me garantiza que un estudio cualitativo, por ejemplo, no tenga esos atributos que la revista espera? Porque las revistas están a la caza de aquellos rasgos importantes. Esos hallazgos que las revistas encuentran en los artículos les sirve porque con ello las revistas permanecen, o sea, están vigentes en los repositorios. Pueden estar un año en cuartil 3, al año siguiente en cuartil 2, al año siguiente en cuartil 1, o descender también, porque ellas están compitiendo también, donde el tema es crucial, donde el tema es importante. Por ejemplo, la revista Diálogo Andino, que es de Chile, Tarapacá, tiene los escritores de esa revista, algunos escritores, van en coautoría con autores de la Universidad del Altiplano, en Puno. Y todos los artículos versan sobre historia, naturalmente andina. No admiten otro tipo de artículos. Lo cual, entendemos entonces que escribir sobre historia para una revista, cuartil 1, Scopus, entonces el rigor científico es contundente. Y por lo tanto el tema lo es también. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, yo digo, un estudio cuantitativo, ¿qué tan original podría ser? Pero sin embargo la revista nos plantea eso. Deben ser originales. Mire, ¿cómo están entendiendo ellos? Por el hecho de no haber sido publicados anteriormente. No publicados ni enviados para su publicación a otras revistas. Bueno, aquí nos dice las condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuevamente, el español e inglés es contundente, es determinante, ¿no? Cuando se presenta un artículo en inglés, demora más tiempo porque ellos proceden a la traducción también. Bueno, esto es una cosa formal, la tipografía, en fin, ¿no? En fin. Pero aquí, cuando hablamos de la estructura, hay revistas que el artículo se envía tal cual. En esta no. Esta hay que desglosar las partes, ¿no? En la primera página dice, va el título y en inglés. Los nombres de los autores.
la institución a la que está afiliado, ¿verdad? Y en la segunda página, estoy aquí, en la segunda página irá el resumen. Y en la tercera página, y así, es una secuencia de. Y cuando se ingresa a través de su misma página, cada partecita se agrega independientemente. Bueno, aquí nos dan las normas de cómo utilizar. Curioso, porque la revista se exige en APA versión 7, edición 7, pero esta revista dice, es APA 7, pero adecuada al contexto. ¿Cuál contexto? En América Latina, la Universidad Javeriana es la que tiene, o sea, adecua inmediatamente la edición APA y la publica en versión reducida. Hasta donde sé, y me disculparán si no tengo el dato preciso, pero creo que es la única universidad que se atreve. Tan luego APA publica, ellos ya sacan la versión resumida. Y esa es la que normalmente utilizamos todos, porque ahí son 75 páginas, creo que es. APA también lo saca, pero quien se adelanta es la Universidad Javeriana. Este es un detalle también. ¿Por qué? Porque es un detalle. Por ejemplo, ¿cómo poder profundizar el tema con los pies de página? APA no es tan amigable con los pies de página, pero sí las revistas. En algunos casos, la revista te dice el pie de página no supera las 60 palabras. Pero ¿qué nos garantiza, colegas, que en esas 60 palabras esté el dato preciso que se necesita para darle sentido histórico, pragmático, estructural, epistemológico, filosófico al tema? Los pies de página juegan un papel importante. Juegan un papel. Ediciones anteriores a APA no admitía el pie de página. No admitía. Sin embargo, hoy sí se admite, pero digamos con alguna restricción, ¿ya? Restricción que la revista misma plantea. Otras, por ejemplo, no permiten el pie de página, salvo excepciones, y que para su propósito se debe utilizar. Bueno, aquí encontramos una serie de datos importantes que sí se vinculan con el tema porque ¿qué podría ser ajeno al tema? ¿No es cierto? ¿Qué podría ser ajeno al tema? Si un artículo, por ejemplo, tiene 4, 5, 6 subtítulos, se ha desglosado el contenido en seis subtítulos. Hay revistas, por ejemplo, que en la introducción está todo el contenido y otras la introducción le ponen como un parámetro distinto y reducido respecto del contenido. Y nos dan las pautas cómo tratar el tema. Cómo tratar el tema. Bueno, vinculado a esto, aquí otro detalle interesante. Bueno, esta revista cobra 260 euros y nos dice abajito discretamente, ¿no? Posibilidad de publicar artículos en inglés y en español. Ingresar a la página. Ingresar a la página. Entonces, aquí hay una posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, yo podría decir, como es pagada, tengo más posibilidad de publicar. No siempre es así. No siempre es así. ¿Ya? Hay revistas que, por ejemplo, la revista Horizontes en Bolivia, su costo es mayor y rechaza documentos también. Sí, los rechaza. O sea, entonces el interés no es estrictamente económico, sino que se garantice la calidad del contenido, ¿verdad? Del contenido. Fíjese, dos revistas aquí que las estamos viendo, que nos van a dar luces del tema. Y tema, me refiero a que uno pueda valorar estrictamente el propósito que cada uno tiene, ¿no? Es decir, qué es lo que quiero escribir, sobre qué quiero expresar mi punto de vista o cuál es el contenido finalmente del artículo para que calce muy bien con la revista. ¿De acuerdo? Miren, dos situaciones distintas
radicalmente diferentes que sirve para tener en cuenta, ¿no es cierto? Y de alguna manera definir el tema, ¿de acuerdo? Bueno, a la espera de algún comentario suyo, encantadísimo de responder algunas preguntas, si las hubiera. Doctor Eber, buenas noches. ¿Cómo está, maestro? Le saluda el profesor Dolores Sánchez. Una breve consulta. Lo que usted ha mostrado ha sido básicamente revista de ciencias sociales. No sé si usted tendrá experiencia o conoce algunas revistas para publicación de ciencias básicas, llámese matemática, estadística. Honestamente, no, maestro, por mi propia carrera profesional, me he orientado, y lo dije inicialmente, no, nos hemos orientado por la parte de las ciencias sociales. Ok, gracias. Sí, sí. Te agradezco bien la pregunta. Sí. Gracias por la pregunta. ¿Otra inquietud? Bien, vamos entonces a mirar otra revista. Este es Cuartil 1 de la UNAM. Liz, maestra, ¿cómo está? ¿Plantea una pregunta o es un comentario? Permítame. Una pregunta, maestro. Dime. Pero su enunciado está, no tiene la condición de pregunta, no, me pone en duda. Que pueda mostrar una revista más vinculada al área de letras, ¿a eso se refiere? Así es, maestro. Ya, muy bien. Bueno, aquí hay varias que vamos a compartir una y a ver cómo nos va, ¿ya? Pero en esta oportunidad vamos a mirar desde otro tipo de, o sea, desde otro ángulo, la primera condición que es el tema. Ya, el tema. Vamos a compartir eso, por favor. Ahí está. Esta es la revista, una de las tantas que tiene la UNAM, ¿no? La Autónoma de México, y que ahí nos dice, está en Cuartil 1 esta revista. ¿De acuerdo? Y miren lo que plantea, ¿no? Publica artículos de investigación inéditos y originales. Nada más. Aquí no hay de revisión, no hay. No los admite. Que presenten avances en el conocimiento sobre temáticas, miren, calidad y equidad, liderazgo, eficacia, en fin, te plantea. Sin embargo, también tienes, con un espectro amplio, sociología, ciencia política, en fin. Pero esto llama la atención, mírenme. Inéditos y originales. La condición de inédito es porque... ¿Perdón? Bien, la condición de inédito es porque no se ha presentado anteriormente, pero es muy difícil que una revista publique algo ya publicado. Es difícil. Ellos tienen mecanismos de cruce de información y detectan fácilmente en qué condición está el artículo. Lo que sí llama la atención y nos tiene que motivar es la originalidad del documento. Ojo. ¿Cómo entender esto de la originalidad? Por ejemplo, tradicionalmente se entiende que un artículo con mayor referencias bibliográficas es mejor.
No es verdad. Hay artículos de 8 páginas, de las cuales 4 o 5 es puro referencia. Scopus, cuartil 1, en ciencias sociales. Mientras que otros, con 11, 12 referencias, han logrado ser Scopus. Desde ese punto de vista, ¿cómo entender la originalidad en un documento? Pregunto, ¿tendría que ver con el tema? Evidentemente que sí. Eso está carísimo. Eso está carísimo. Por ejemplo, ¿qué tema nuevo puedo ofrecer en liderazgo? El tema que conozco relativamente. ¿Qué tema se puede conocer? Nuevo. Bueno, lo último que ha surgido es liderazgo pedagógico de Vivian Robinson, una afanosa investigadora que hizo un estudio en 24 países de América Latina, perdón, de Europa, y sostiene que el liderazgo pedagógico tiene 5 dimensiones. Las 5 dimensiones no tienen nada que ver con la práctica educativa peruana. Ninguna. Porque ella dice que el líder pedagógico es aquel que atiende las expectativas de sus docentes. Pues bien, Vivian Robinson, demuéstrame que eso es verdad en una escuela unidocente en el Perú, donde el director es docente, portero, guardián, el amigo, el todo. Entonces, fíjense, la revisión bibliográfica de Vivian Robinson es muy frágil, y porque además en las 5 dimensiones que ella plantea no hay ninguna categoría que tenga que ver con pedagogía para que asuma liderazgo pedagógico. Yo sí puedo pensar que hay un artículo original, pero necesito indagar sobre el particular. Indagar sobre el particular. Entonces, fíjense, les dije minutos antes, la necesidad de encuadrar muy bien el tema para determinar una decisión y saber si esta revista es la adecuada, porque mi manuscrito tiene esa condición. Tiene esa condición. Si no, no me arriesgaría a eso. No nos arriesgaríamos a eso. Por ejemplo, para llegar a determinar el tema, para llegar a determinar, es decir, saber que el tema es importante, desde mi punto de vista, colegas, por favor, pienso que deberíamos ir contracorriente. Es decir, contra la teoría. Aquí Strauss nos da la razón cuando habla de la teoría fundamental. ¿De acuerdo? En América Latina hay más o menos 7 universidades, incluyendo la UNAM, que tienen otras opciones de graduación, no necesariamente el informe de tesis. La Católica también tiene como recurso, como mecanismo de graduación, un artículo científico. No necesariamente, no es obligatorio hacer un informe de tesis, como en otros escenarios, incluyendo nuestra universidad. Reunir esa información, ojo, y quitarle atributos al endiosamiento de las famosas tesis, ese es un logro. ¿Y por qué? La razón está aquí, colegas. Esto. Esta es la estructura básica que la asumió Darwin, que la asumió Piaget, que la asumió Gregorio Mendel, cuando ellos se reunían y no sabían cómo sistematizar su información. Básicamente, Gregorio Mendel. Ahí surge la estructura básica de un artículo. Argumento suficiente para entender que las grandes teorías que nos han regido y nos rigen surgieron en un artículo, más no en un informe de tesis. Entonces, ¿mi propuesta o la propuesta será original? Bueno, ese testimonio está en evaluación en esta revista. Tenemos un artículo ahí que primero pasó por el tamizaje del editor, porque así es, así se asumió. Ya él se ha desarrollado todos los procesos para el envío de este manuscrito. Entonces, fíjense, la elección del tema, o saber determinar un tema, vuelvo a decir, tiene su trascendencia, tiene su origen en las condiciones epistemológicas.
Cuando Piaget conversa con Darwin, conversa con Gregorio Mendel, el mismo Piaget le dice, esto está bonito, bueno, yo lo digo a mi manera, pero tengo miedo cuando se venga la interdisciplinariedad. Él es el creador de lo interdisciplinario. Y tuvo mucha razón Piaget, porque la psicología no se da abasto para ya tratar a la persona. Porque si fuera así, las demás ciencias, la ontología, deontología, la axiología, no tendrían su razón de ser, incluyendo la política, cuyo objeto de estudio colisiona con las ciencias sociales, con la sociología. Lo dice la católica. Entonces, fíjense, el arraigo epistemológico, o sea, las condiciones de origen de un tema, cuenta muchísimo para postular un artículo. Cuenta muchísimo. Esto nos puede parecer algo simple, pero no. No. Entonces, esto de la introducción, la metodología, resultados y discusión, eso, colegas, sigue vigente, le da mucha prestancia, le da mucho valor a los artículos. Aquí hay una razón muy superior, cuantitativa y cualitativamente, al impacto que tiene un artículo. Mientras que un informe de tesis circunda entre el sustentante y los jurados, un artículo, colegas, vuela por el mundo y esa velocidad es incontrolable. Un artículo tiene las mismas condiciones que un informe de tesis, la única diferencia está en el uso del lenguaje hasta excesivo para redundar en los mismos argumentos. Entonces, bajo esa lógica, la determinación del tema y que éste sea original nos va a dar muchas posibilidades para esta revista que pueda calificar. ¿Se dan cuenta? Al margen, colegas, al margen de que las formas, ¿no? Las palabras clave, en fin, la exigencia de APA, que son propios en cada revista, y que aquí viene también una condición interesante, porque aplicar APA, utilizar APA si es que es necesario, porque está Chicago, está Vancouver, están otros también, están los ISOs también, que si es posible, implica, colegas, desprenderse de algunas formas de entender la escritura y dejemos que APA nos corrija. Eso no lo hacemos nosotros. Las cosas aquí hay que decirlas por su nombre. Nosotros podemos escribir a nuestra manera, pero el corrector es quien nos pone la pauta. Más todavía si nos aproximamos a un ISO. Los ISOs estandarizan el lenguaje y no hay lugar a la duda en la interpretación de otras personas, lo cual quiere decir que el tema, miren, el tema es tratado originalmente. O sea, está versado y trasladado tal conforme el autor lo ha concebido. Tal conforme el autor lo ha concebido. Bueno, aquí nos dice quiénes son los que evalúan, ¿no? ¿Quiénes son los que evalúan? Bueno, particularmente he vivido la experiencia con una juez de la UNAM por la forma como trató el artículo de aquel entonces, daba la impresión que era una filóloga. Qué interesante que así sea, ¿no? Que nos diga las peculiaridades de un documento, ¿no? Bueno, esta partecita es que decirles, ¿no? Porque esto fue lo que me motivó. O sea, ¿cómo entendemos que un tema puede ser original? ¿Cómo lo entenderíamos? Pues les expreso mi punto de vista con ese arraigo epistemológico para que sí pueda manifestarse, ¿de acuerdo? Muy al margen, colegas, de lo que aquí se dice, ¿no? De lo que aquí me atrevo a decir qué novedoso podemos hablar, qué novedoso podemos hablar de liderazgo cuando todavía, inclusive, David Fishman, uno de los primeros vicerrectores de innovación de la UPC, empieza con la categoría de liderazgo y toda su trayectoria ha sido de liderazgo. Pero después escribe un libro, dice, cuando el liderazgo no es suficiente.
y después publica otro, evaluación 360 grados, y después publica otro, dice, la inteligencia espiritual, y hace su deslinde con la inteligencia emocional de Goleman. Ese libro más parece una compilación de testimonios de cómo repercute lo espiritual, pero es novedoso, pero él se contradice y llega a su propia antítesis. O sea, ¿desde cuándo el liderazgo dejó de ser importante para él, que cambió de orientación? Y su último libro habla de habilidades blandas. ¿Por qué no se dijo eso en sus libros cuando discutía y debatía consistentemente la importancia del liderazgo? Entonces, fíjese, el recorrido, si se quiere, temático o categorial, va a ser un elemento importante para que los temas tengan esta característica para esta revista, porque exige artículos originales. Otras también, no puedo negar, o sea, no puedo decir que las demás renuncien a la originalidad de un artículo, pero a lo mejor no lo tienen de este modo, no lo presentan así. Entonces, aquí estamos reforzando, colegas, reforzando un elemento contundente como criterio para elegir una revista. ¿Ya? ¿Eso qué determina, colegas? Determinar, o sea, valorar la revista. Es decir, cuando uno hace la valoración por los atributos de la revista, no lo podemos hacer, colegas, en un día, 2 días, 3 días, no. El tiempo promedio para producir un artículo está entre 5 o 6 meses. Promedios, de los cuales un buen tiempo, no me atrevo a decir, dependiendo de la habilidad de cada uno, no me atrevo a decir, en tantos meses logramos una base de datos importante. No sabría decir eso yo. No podría decir eso. Creo que está asociado muchas veces a la habilidad de la persona para poder escribir o en su defecto del propósito que tenga, ¿no es cierto? Pero la literatura dice eso. 4 meses, 5 meses, 6 meses. Sin embargo, uno puede publicar en revistas más pequeñas, de menor impacto, puedes escribir 3, 4 artículos al año, sí es posible también, pero a lo mejor no tiene las condiciones que una revista en Scopus, por ejemplo, pueda decirlo, ¿no? Pueda decirlo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos un elemento más a través de esta revista que sí es importante, ¿verdad? Ojo, esta revista aparentemente es especializada, pero no lo es, porque tiene una gama de posibilidades. Pero sí hay revistas estrictamente especializadas que son más exigentes. Son más exigentes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, comprendamos esto, ¿no? Si queremos publicar en una revista importante, debemos desarrollar una serie de criterios respecto del tema que la revista nos exige, ¿de acuerdo? Muy bien. Igual. A unas inquietudes, a ver, como que intercambiamos opiniones. Samantha, maestra Samantha, yo pienso que sí, pero aquí necesitamos de los métodos cualitativos muy propios, ¿no? Método Prisma, por ejemplo, u otro software que nos permitan acercar a ellos. Ojo, pero no terminaría como un artículo propiamente de revisión sistemática, porque el hallazgo que se puede registrar da para ahondar un poquito o mostrar el hallazgo bajo la teoría fundamental. Bajo la teoría fundamental. Por ejemplo, Sí. por ejemplo, sí, por ejemplo, porque cuando se hace una revisión sistemática de ¿cuántos? Pues de 2.000, 3.000 artículos, la búsqueda en esa totalidad de artículos es categorial. El uso de esas categorías. Y por saturación entendemos que
la palabra que más se repite. ¿Se dan cuenta? Entonces, si más se repite, está asociada al desarrollo de esos conceptos. Pero ¿qué resulta cuando juntamos, reunimos dos categorías? Y encontramos que también se repite en otra categoría. Es decir, quiero hablar de liderazgo y está vinculado a actitudes. Se me ocurre, actitudes. Y quiero hablar de emprendimiento y también está vinculado a actitudes. Entonces yo me cuestiono y digo, ¿es lo mismo emprendimiento que liderazgo? Yo ya estoy frente a un hallazgo a partir de mi propio cuestionamiento. Por ejemplo, la palabra motivación, etimológicamente, es moverse de un lado a otro, saltar de un lado a otro. Con el tiempo, la palabra se ha situado en cualquier escenario. El docente sabe de motivación, los psicólogos saben de motivación, el psiquiatra sabrá de motivación, ¿y quién puede ignorar la importancia que tiene la motivación? Pero hay literatura que dice, oye, un momentito, no, eso no existe, lo que existe es el motivo. Y seguimos cuestionándonos. ¿Habrán personas que no tengan motivos para estudiar, ser exitosos, ¿no? Ganar, perder, no lo sé? Entonces, yo sigo jugando con el carácter epistemológico de la palabra. Si ese es el arraigo, ¿en qué momento la palabra, en qué momento esa palabra tiene un tratamiento o ya tiene un concepto operacional que ha hecho posible que todos entendamos que una persona con motivación es posible de? ¿No estará implícito el motivo? Entonces tengo que buscar esa información. Entonces, una revisión sistematizada, bibliométrica, por ejemplo, nos va a dar la oportunidad de comprender cuál es el uso que tiene esa palabra, ¿cierto? Cómo se está utilizando en los diferentes artículos, en los países en que esté y en el tipo de revistas en que esté, para que yo tenga una luz y diga, oye, aquí sí hay un hallazgo. Aquí sí hay un hallazgo. Otro ejemplo, el árbol de problemas, utilizado en ciencias sociales. El árbol de problemas lo utiliza en el Banco Central de Reserva del Perú. Cualquier economista hace uso del árbol de problemas. Es un juego muy simpático, ¿no? El problema en medio, abajo las causas y supuestamente los efectos. Pero nunca existió el árbol de problemas. Lo que existió fue un algoritmo. Ese es lo verdadero. Y el algoritmo simplemente establece las relaciones que hay frente a otra relación que se representa en el árbol de problemas. O sea, las raíces son un conjunto de sistemas, relaciones que se aunan al tronco, a la red matriz, que a su vez se desprende otra vez por las ramas. Esa analogía es interesante. ¿Y de dónde entonces surgió el árbol de problemas? ¿De dónde? ¿Quién es la persona que introdujo y nosotros, usuarios, momentáneos usuarios o ciegos usuarios, de aquello que creemos que es así? Igual pasa con otra. El mismo Nova, cuando habla de mapas conceptuales, el mismo Nova tiene 3 versiones de concepto de sí mismo. El mapa conceptual como proceso, el mapa conceptual como estrategia y el mapa conceptual como recurso. Señor Nova, póngase de acuerdo. No sea tan relativo. Si es proceso, no puede ser método. Y si es método, tiene sus propios procedimientos. Busan, a los 2 años de publicados los mapas conceptuales, le dice, momentito, no estás bien. Estamos mal aquí. Mejor hablemos de las redes semánticas, de los mapas mentales, inspirado en la neurona. Pero en otros artículos se juntan los dos y comparten el concepto. El mismo Nova
después de ser muy trivial con su concepto de mapa conceptual, después dice que la pureza del concepto está en función de la calidad de los predicados. Ah, caramba, predicado, muy bien. Entonces digo, planeación estratégica, ¿cuál es el predicado? Planeación política, ¿cuál es el predicado? Estrategia didáctica, ¿cuál es el predicado? Estrategia militar, política, marketing. Los adjetivos, finalmente, para Novak son importantes. Y estamos aquí entrando en un detalle. La discriminación de los conceptos. Y un concepto tiene elementos, clase, las caracterizaciones y el uso. En las caracterizaciones están los adjetivos. Entonces, desde otro punto de vista, un artículo de revisión bibliográfica, bibliométrica, sí nos puede conducir a un hallazgo epistemológico y como consecuencia de ello lograr un artículo, creo yo, empírico. Sí, puede ser empírico. Sí se puede, pero el documento tendría un giro, no sería estrictamente, o sea, la revisión sistemática puede ser el argumento, ¿sí? El argumento para que el artículo tenga otra característica. Y así podemos pensar de este modo. Y así creo que podemos avanzar un poquito. Entonces, fíjense, lo dije temprano, modestia aparte, la brevísima experiencia que tenemos en haber llegado a un Scopus y haber llegado a una revista y de una manera momentánea, espontánea, así como en ese mundo de la desesperación y haber sufrido, digo sufrido en el buen término, la rigurosidad de la revista nos da que pensar que el determinar el tema es un ejercicio contundente para llegar a esa revista. No sé, Samantha, ¿satisface la respuesta? Sí, doctor. Sí, yo le preguntaba eso por, bueno, una duda que tenía, que si, por ejemplo, uno quiere hacer un artículo o revisar un artículo con el afán de detallar, ¿no? El correcto uso de alguna técnica, ya sea matemática, de cualquier tipo, y por qué en artículos que ya han salido anteriormente no es correcto su uso, ¿no? Más o menos por ahí. Y tienes Gracias. mucha razón. Gracias. Hay un autor, por ejemplo, que escribe un artículo sobre el humor y utiliza por lo menos a 13 autores y hace una breve clasificación del humor. Curiosamente, los mismos autores están planteados en su tesis de 400 páginas. Entonces, mi conclusión es, oye, ¿puedo escribir un artículo antes que mi tesis? Sí, pues. Y ese es Scopus. Los mismos autores, las mismas citas. Entonces, entenderán ustedes que determinar un tema, incluso es necesario ser acucioso. Por ejemplo, las diferencias son mínimas, o sea, muy finas, entre sarcasmo, ironía y humor. Históricamente hablando, yo me quedé ahí. No, necesito más tiempo para producir algo aquí. Categorías que ya en España han sido bastantes tesis sobre el particular, utilizando esas categorías, utilizando esas condiciones, diría yo. Entonces, fíjense, caracterizar el tema, naturalizar el tema, ¿ya? También implica mirar esos errores de todo tipo, ¿eh? No hablamos únicamente del error epistemológico, porque también puede ser el error metodológico, ¿sí? Peter Facione reúne por lo menos a 45, 47 científicos recientemente, 2007. Y con ellos llega a la conclusión, llega a definir qué es pensamiento crítico. Curioso, entre esos asistentes habían 2 zoólogos, la mayoría de ellos filósofos. Sí, la UNESCO le encarga a él. Curiosamente,
El mismo Fazione no define qué es pensamiento crítico. Pero ese artículo, los cubanos lo utilizan a diestra y siniestra. ¿Qué nos dice Peter Fazione? Que ojo, hay una veintena de autores de pensamiento crítico, por si acaso. Pero todos dicen casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Peter Fazione no. Peter Fazione va por el lado cognitivo. Para él es que tiene que haber la interpretación, el análisis, la autorregulación, la exposición, la inferencia, en fin, 6. Pero es curioso, ¿no? Peter Fazione se olvidó de la observación. Yo no puedo analizar si no observo. No puedo inferir si no observo. No puedo, colegas. ¿Quién podría negar la importancia de la observación en cualquier proceso académico científico? Díganlo. Peter Fazione se olvida. No la considera. Ahí hay un vacío. No hay. Para Peter Fazione, por ejemplo, no establece una jerarquía de cuáles son esas habilidades que me conducen a interpretar, explicar, deducir. No las define. Curioso, las presenta en un círculo y listo. Que el mundo se entere. Que el mundo interprete a su manera. Es nuestro papel, nuestro rol, juzgar esa teoría, la de Peter Fazione. Juzgarla. Eso es esa categoría de pensamiento crítico. Al ser operacionalizada en otro escenario, se convierte en un ejercicio empírico. Se convierte en un ejercicio novedoso. Así es. Ojo, evidentemente, la revista, los jueces tendrían que estar atentos a ello porque estamos frente a un hallazgo. Estamos frente a un hallazgo. Entonces, cualquier elemento que podría generar un artículo de estas condiciones va a ser muy útil. ¿Ya? Va a ser muy útil. Creo que antes de estar con la carga emocional, es decir, yo quiero escribir algo, yo pensaría mucho en el tema. Pensaría mucho en el tema. Ojo, inclusive, le quitamos una categoría, una palabra al título, o la sustituimos por otra, el contenido puede cambiar dramáticamente. Puede cambiar dramáticamente. Alguien podría decir, por ejemplo, que escribir un artículo sobre los memes no sería tan productivo. O sea, ¿a quién le puede importar un meme? A los mexicanos sí. A los peruanos también. México y Perú lideran en creatividad en cuanto a los memes. Estamos al pie de México. Pero, profesor, ¿y eso cómo es? Responde a la memética. La memética es una ciencia que estudia los memes, inspirada en una teoría que define la condición genética del ser humano y que caracteriza el gen egoísta. Por eso es que yo me parezco un poco a mi papá y otro poquito a mi mamá. O sea, hay un gen que nos cambia la vida. Ese gen es el meme, en la versión de Colvin. Y entonces, bueno, escribir sobre los memes en el escenario político, asumiendo la memética, ¿cuál sería el enfoque, cuál sería el tema de esto? ¿El meme desde la comunicación? ¿El meme desde lo político? ¿O el meme desde lo genético? Y si a eso le asocias a otro político, bueno, el artículo hasta te lo pueden rechazar o te lo pueden admitir con facilidad. Y sí hay artículos sobre memes. Cantidad. Pero como no es común para mí, entonces digo, no, es un tema que no me podría llamar la atención. Que no podría llamar la atención. Tengo ese artículo, les hablo, es lo que yo tengo, ahorita está postulando en un cuartil 2, después de haber sido rebotado 2 veces. Lo postulé en el ámbito político, lo postulé en comunicación visual,
el último que me queda es postularlo como en las prácticas comunicativas. Ya no tendría otra opción. Y esto que analizando bien la revista. Entonces se dan cuenta la caracterización del tema, o sea, qué es lo que yo pretendo, qué es lo que quiero decir. Y el argumento es muy sencillo. ¿Eh? El argumento es muy sencillo. En España me rebotan el artículo porque el protagonista del artículo no es relevante. Y el señor lo conocen ustedes, es César Acuña. Es rechazado porque el personaje no es significativo para España. O sea, tengo que escribir sobre Newton u otras personas así para que pueda ser admitido. O sea, en otros espacios, Acuña no es un referente político, pero aquí sí. Entonces, ¿qué me queda? Mirar revistas peruanas para que el tema sea admitido. Pienso que para que el tema sea admitido, pienso. Lo ventajoso de esto es que las revistas que rechazaron el artículo te comunican claramente, ¿sí? El artículo sí lo puede postular a otras revistas. Hay revistas en que no te lo permiten y perdiste el artículo. Entonces indico, por ejemplo, Ya, entonces, perdón. voy a Entonces, compartir pantalla nuevamente. bueno, de tal manera que comprendamos, digamos, ese matiz, Mire, esa esto que me ha caracterización. pasado con las asesorías, porque uno explica y no tiene que perder el tiempo. Ni ustedes tienen que perder el tiempo, ni yo tampoco. Perdón, Por ejemplo, me preguntaba una profesora, ¿usted no podría dar, que es la perdón, profesora, bueno, ya estoy con pantalla completa, no le puedo indicar, pero ha sido una de las profesoras que está aquí. ¿Nos puede proporcionar un nombre de jurado? No, porque yo no sé quién van a ser sus jurados en primer lugar. ¿lo pueden silenciar, por favor? Maestro La Juan carátula va Carlos. así, en blanco, presidente, secretario vocal, en blanco. En el nombre de asesor sí tienen que colocar mi nombre. Está con el Aquí micro hay un ejemplo. encendido. ¿Profesor Granados, su Clase de audio? Filosofía y Ciencias Sociales, por ejemplo. Granados es. ¿Ya? Sí, sí, Que aquí está mi nombre. sí, también quiero. Bien, ya parece que cortó. Entonces, fíjese, digamos, esa determinación muy fina, muy acuciosa de los temas, creo yo, desde mi punto de vista, parte de la valoración epistemológica de cada categoría. De cada categoría. De no ser así, el tema sería muy, muy frágil, muy frágil. Y les decía, el tema de los memes es muy sencillo, ¿no? Es jugar con antípodas, con analogías y entender en qué situación se encuentra el meme. El meme es una representación social, cultural, es una representación comunicativa. ¿Sí? Entonces, bajo esos constructos debidamente sustentados, lo que no puede ser un tema, resulta siendo un tema. ¿Sí? Amén de que la revista pueda no entender. Si me lo permiten, vamos digamos, a la práctica que hemos vivido como equipo. Conocen ustedes, y si no lo conocen, pero la chacana pregunta, una estrategia que hemos creado, la vengo trabajando desde 2016. Yo miraba revistas de estrategias didácticas, porque esa es mi formación. Yo miraba eso. Pero mientras más miraba esas revistas, me convencía de que no estaba por ese lado. No tenía que buscar, no, Samantha, a ti, gracias por la pregunta. Tenía que buscar sobre el origen de la chacana. Y me encontré con información muy válida, muy significativa para ello. Entonces, a la estrategia didáctica le puse énfasis histórico, basándome en la cosmovisión andina, basándome en la dualidad, ¿no? Basándome en ellas. No coloqué ninguna fotografía de Google porque no es tan creativo eso, así de simple. Entonces el artículo, después de casi un año, ha sido aprobado
ha sido admitido, ya se publicó el artículo, pero en una revista de historia. El tema es de historia. Pero la estrategia está orientada a producción de textos académicos, textos científicos. Sino que el constructo teórico, la razón de ser de la chacana, es histórico. Razón por la cual crear una estrategia didáctica no es tan sencillo como nos han hecho creer a muchos, incluyendo Frida Díaz Barriga de Arceo, la mexicana. Su libro de 400 páginas tiene más parafraseos que otra cosa, pero no me dice tangencialmente que es una estrategia. Eso se aprovecha, colegas, para decir, bueno, esto es. Pero jamás pude pensar que la revista de Cuartil 2, orientada a temas de historia, admite el artículo. Sino que el pie de página ayudó bastante por el arraigo histórico. Aquí hay una experiencia interesante, porque cuando al editor, a los editores, les interesa el tema, se comunican con los autores. Sí, lo hacen. Muy diplomáticamente lo hacen. Incluso hasta hay muestras de un gesto de ayuda, de solidaridad. Eso es lo que hemos vivido nosotros. En esta revista no podíamos ingresar el artículo a su plataforma. No podíamos. La plataforma rechazaba el artículo. No lo grababa. La única alternativa era hacer de conocimiento al editor y enviarle a su correo institucional indicándole el esfuerzo que se ha hecho. Curiosamente recibimos aceptación. Verificaron que el artículo había sido ingresado varias veces, pero sin éxito, y nos admitieron. Y ellos dijeron que ellos iban a hacer el ingreso oficial a la página. Y yo no lo creía. Particularmente me asombré. Y así fue. Creo que pasaron como 7 meses, 6 meses, y nos envían las observaciones. Observaciones, colegas, que significó para mí, en lo personal, una notable experiencia de aprendizaje. Las conclusiones fueron rechazadas casi en su totalidad, por una cuestión de forma. Pero mirándolas bien, también era de contenido. Entonces, ¿frente a qué estábamos? Frente a qué estábamos, o sea, que todo esté bien, menos las conclusiones, significa entonces no hemos construido absolutamente nada. Hay que decirlo, colegas. Entonces, la solidaridad de nuestro amigo Lyndon y de los colegas, porque teníamos que batallar con las conclusiones, pedí ayuda a otra revista, ¿sí? Colegas, y encontramos glosas importantísimas. ¿Qué implica redactar una conclusión en un solo párrafo que no represente más del 10% de las palabras del artículo? Un solo párrafo. Era un reto. Lo logramos. Después, los cuadros que no estaban bien, que eran en JPG, tenían que inmediatamente. Entonces, es toda, yo diría, una experiencia notable de aprendizaje para poder, digamos, dar a conocer el contenido en su magnitud, porque si las conclusiones, eso es fácil de deducir, colega, si las conclusiones no están bien, o sea, ¿qué puedo esperar? Si yo fuera el editorio, bueno, este peruano que tiene, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No puede fallar en las conclusiones. No puede, pero sin embargo eso no sucedió. Entonces, las bondades, las condiciones o la sensibilidad de los funcionarios y directivos de una revista, creo yo, desde mi punto de vista, cuando ven algo novedoso, ¿no es cierto?, les llama la atención. ¿Qué nos dijo la editora? Que no podemos publicar en esa misma revista en los números subsiguientes, en los 3 subsiguientes,
Tenemos que esperar el cuarto número para poder recién tentar otro artículo, y no de ese tema, sino otro tema. Ya no quieren saber nada con la chacana. Lo digo así a mi manera. No es que la desprecie, sino que lo digo de mi manera porque así nos han dicho. Si yo tengo que esperar 2 años para, ojalá no me olvide, para poder volver a postular con otro tema. Esa es la política de la revista. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que la pureza de los temas, o sea, las condiciones que ellos buscan en un tema, son contundentes porque necesitan mantenerse en un cuartil importante. Necesitan hacerlo. Ese artículo, por ejemplo, ¿no? Tiene creo que 13 referencias bibliográficas, algo así. Ojo, detalles aquí. Pero más del 50% son libros, no son estrictamente artículos. Y algunos son autocitas. Porque yo había publicado artículos en otra revista, entonces tenía que citarme contundentemente. Y yo le atribuyo a eso, digamos, la aceptación del artículo, porque al ser libro de editoriales reconocidas, da más oportunidad, porque el conocimiento naturalmente en un libro es muy distinto a lo que se pueda manifestar en un artículo. ¿Por qué? Porque en el artículo, cuando los parámetros son mínimos o máximos, más mínimos que máximos, son 8.000, 9.000 palabras. Más de 1.000 se van en las referencias bibliográficas, más otros 1.000 en la metodología de introducción. O sea, ¿qué te queda en el cuerpo? ¿Qué te queda? 3.000 palabras, de las cuales por lo menos 1.000 son citas. 2.000, entonces, tenemos que manifestar una buena capacidad de síntesis, ser muy prolijo con el lenguaje para que el tema tenga esos atributos. Y eso no le pasa a un libro. Un libro, mínimamente, las editoriales europeas te admiten 50.000 palabras como mínimo. Otras no les importa la cantidad de palabras. Pero creo que en un libro se puede explicar de mejor manera lo que en un artículo, sin rehuir o sin abandonar el argumento, se dice de otro modo, ¿verdad? Yo llego a esa conclusión. Entonces, si hay artículos por ahí de ustedes que tienen interés y están pensando cuya base de datos es estrictamente de artículos, pienso que puede mejorarse con con libros. Libros, ¿ya? Que van a ayudar bastante, creo yo, van a ayudar de manera significativa a la producción de un artículo. Entonces, fíjese, solamente he tratado un tema, colegas, miren, que es la naturaleza del tema, con un atributo exigible, natural, de, creo yo, de cualquier revista. Porque no creo que las revistas acepten cualquier tema, porque dañarían su reputación, no estarían acorde a, jamás, porque las revistas también están compitiendo, están en una constante competencia. Bien, colegas, espero sus preguntas. No sé, ¿hay algo que preguntar? Encantadísimo para, a modo de conversación, desarrollar el tema. ¿Ninguna pregunta? Maestro Roberto, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Muy Roberto? bonita su exposición, le felicito y quería hacerle una preguntita. Dígame nomás. En los trabajos de investigación que usted ha leído y hace sobre los Vedes, que es las manifestaciones sociales, políticas y otras del ser humano, ¿y ha utilizado usted marcadores moleculares para identificar genes que se encuentran en todo el aparato ADN? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Roberto. El artículo no ofrece ninguna información de esa naturaleza.
se inspira en la teoría de Dworkin, que él señala a la memética como la ciencia que estudia los memes. Y sustenta su teoría en la existencia de un gen egoísta. Esa es la teoría. Más allá de ello, ni con gráficos, ni el menor atisbo sobre biología o genética se menciona en el artículo. En el cuerpo, en el artículo, en el cuerpo se manifiestan teorías sociales, culturales, políticas, ¿no? Y una de ellas es la que tiene que ver con genética, la identificación, valoración del gen egoísta. Lo dicen literalmente. Es un libro muy leído. En México se utiliza bastante el libro en comunicación audiovisual. O sea que no me he ido por ese lado en la publicación del artículo. Bien. Gracias, maestro Roberto. Gracias, doctor, gracias. Miren, esta revista es peruana, ¿sí? Cuartil 2. Me pidieron por ahí una revista específica, creo que es puro comunicación. Y normalmente los que publican no son peruanos aquí. Normalmente son extranjeros, todo lo demás. Pero el tema, lo podemos ver en este momento, ¿ver? O sea, cómo esta revista aborda los temas, ¿no? Bueno, se vence mañana el plazo para presentación de artículos, ¿no? Aquí, miren, ve. Esto me llamó la atención de la revista, ¿no? Dice que sea realmente una investigación científica, no ensayos sobre un tema. Yo a veces me preguntaba si lo que uno escribe puede ser un artículo, puede ser un ensayo. Siempre me he cuestionado, siempre. Y sería bueno también hacerlo constantemente, ¿no? Si es un ensayo con apariencia de artículo, evidentemente lo van a descartar, ¿no? Dice que tengo una visión completa de un tema propuesto. Dice, a veces pretende mostrar la realidad de un país analizando un tema de una empresa, una provincia, en fin, ¿no? En fin, o sea, intentamos generalizar algo a partir de algo muy específico. Eso para esta revista no es válido, no lo considera. Y aquí viene el tema. Aquí viene el tema, colegas. Colbert, alumno de Piaget, genera su teoría del desarrollo del juicio moral basándose en 60 muchachos. ¿Cómo entonces Colbert es utilizado en las ciencias? Y es muy utilizado. ¿Cómo hemos hecho válido con el tiempo ese procedimiento? Para que ustedes tengan una idea, fíjense. Entonces, me pongo a pensar yo en el imperio que tiene, digamos, o el dominio que tienen las revistas europeas, al hacernos creer, los autores nos hacen creer que ellos tienen toda la razón. Y no es verdad, colegas. No es verdad, colegas. Salgamos de ese colonialismo definitivo. Miren, esta revista es peruana. Cerquita estamos. ¿Cómo es que llegan a esa conclusión? Otra, que sean temas novedosos, no repetición de temas ya analizados. Aquí la bibliometría nos da un alcance de cuántas veces se ha escrito sobre el artículo o sobre esos temas, ¿no? ¿No es cierto? En fin, miren lo que busca esta revista, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que los autores confronten sus hallazgos con los de los otros autores. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Yo le decía a mis alumnos, a ver, tráeme un mapa mental
y suelta lo que caiga al piso y a ver cómo cae. Me miraban los estudiantes. Digo, mira, aquí hay una chacanita, tírala al piso y vamos a ver cómo cae. Por donde quieras que la puedas mirar, cae de la misma manera. Y además existe. Existe. En Pisa está en alto relieve. En La Paz, Cochabamba, Bolivia, existe en bajo relieve. No nos podemos negar a ello. Entonces, fíjese, la identificación de esos rasgos, o sea, de esos elementos en lo particular, me permite corroborar con las teorías. Y eso da luces a que uno pueda tratar el tema, desarrollar el tema, que en este caso se busca la novedad, ¿no? Se busca lo creativo, ¿no? Otro, que los temas no sean estrictamente locales o muy puntuales. El caso de una empresa, una película, en fin. Ojo, pero he visto artículos sobre películas clásicas, sobre películas que han sido Oscar, por ejemplo. Sí, hay artículos sobre el particular. Entonces, hay de todo en el mundo académico. Para esta revista no le importa, no es de su interés saber si los temas son locales o muy puntuales. No lo consideraría, ¿verdad? Que los estados en cuestión sean un estudio sistemático. Es decir, estados de cuestión se refiere a los argumentos, a los fundamentos que hay, ¿no? Que se va a utilizar como argumento, ¿no? Discusión o aportaciones críticas y originales sobre las técnicas y métodos revisados, y no una simple enumeración bibliográfica. Por ejemplo, la V de Gogui se utiliza muchísimo en México como mecanismo de evaluación en enfermería. ¿Cuánta tesis hay sobre la V de Gogui? Pero ese no fue el propósito de Gogui. No fue el propósito de Gogui. Como tampoco fue el propósito de la lluvia de ideas. La lluvia de ideas, aquí estoy en un tema epistemológico, la lluvia de ideas es una respuesta a la ineptitud de un hombre que no podía vender su vehículo. Entonces llamó a 10 personas para que le den ideas. A eso le llamó lluvia de ideas. Pero de las 10 solamente hablaron 3. Y no pudo vender su carro. Pero nosotros en nuestra vida diaria, en lluvia de ideas, así que todo el mundo opine. Momentito, pues, momentito. No es así. No es así. Desenmascarar las teorías, sí, o sea, situarlas debidamente implica, pues, un estudio riguroso, ir al fondo del asunto. Igual que la línea de tiempo. En Apurímac, un colegio ganó un premio nacional de innovaciones utilizando la línea de tiempo. Hace mucho tiempo, colegas. La línea de tiempo como metodología. Pero la línea de tiempo también responde a un ingeniero ferroviario norteamericano desconcertado, que no sabía cómo empieza a construir los trenes y el acceso de norte a sur en Norteamérica. Entonces se puso a pensar y dice, ¿cómo organiza su vida primero y luego la vida de un tren? Y salió la línea de tiempo. Jamás ha sido su acento didáctico, pedagógico. Pero miren las escuelas cómo lo utilizan. En superior también he visto línea de tiempo, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con situaciones así, vale la pena, ¿no?, ir por el lado epistemológico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podría decir de un tema local? O sea, ¿qué puedo aportar de un tema local? ¿Cómo lo haría? Tenemos que ir a temas o autores donde tenga un impacto, su reconocimiento sea tal, que me permita tener apertura, ¿no? Que me dé chance a escribir sobre el particular. Y eso significa quitarle esa coraza a esas grandes teorías que nos han permitido y nos permitirán siempre, colegas, porque forma parte de nuestro acervo, tener una postura, tener una actitud crítica sobre el particular. ¿De acuerdo? Finalmente dice que sean actuales, ¿no es cierto?
aquí dice, miren la exigencia, que no sea superior a los 2 años de antigüedad. Relativo también, ¿eh? Relativo, muy relativo, porque si es un documento histórico que yo necesito el argumento, pues la cita va a ser antigua, ¿no? Por su prevalencia, por su condición. Pero sin embargo, he visto artículos de esta revista y no se respeta ello. Pero sin embargo, ¿qué sería interesante, no? Buscar lo más fresco que hay, porque eso le daría condiciones muy propias, nuevamente digo, al tema. Porque ese es digamos, el atributo que hoy estamos presentando, de repente asociado con criterios de calidad, con el idioma que se exige para que el artículo sea admitido, sea aceptado. Miren, esta revista es mucho más fuerte que las que tiene la Católica, por ejemplo. Mucho más fuerte todavía. Algo que pocas veces se puede analizar. Católica tiene revistas en Cielo, por ejemplo. No tienen Scopus todavía en el tema educativo. No lo tiene. Y viendo su trayectoria, publica colombianos, chilenos, de todo, pero rara vez encontramos un peruano ahí. Rarísima vez. Tendrán sus razones, seguramente. Eso nos obliga, colegas, a que nosotros, en este pequeño espacio en que estamos, pues busquemos otras revistas, ¿no? Sin el menor temor, ¿no? Acercarse a una revista extranjera y que a ellos también les interesa. A ellos también les interesa publicar documentos de otros autores, o sea, de autores de otras nacionalidades. Que no tengo por qué sentirme menos frente a eso, al contrario. Al contrario, pero sí creo ofreciéndoles un tema novedoso, importante, ¿no? Muy bien, colegas. Me gustaría alternar con otras preguntas. Bien, parece que no hay preguntas. Bien, bueno, igual agradecerles por estar aquí. Disculparán de repente alguna situación impropia. A veces nos motivamos con algunas cosas porque es parte de la experiencia que nos ha tocado vivir. Pero que ahí estamos, colegas, ¿no? Tratando de batallar porque no es fácil lograr publicar de tal manera, esperar 8, 9 meses, un año. A veces te olvidas que el artículo está concursando, pero y luego te llega la noticia de que sí, logró la calificación, entonces eso nos permite, ¿no? Como dicen los chicos, rebobinar todos los procesos y comprender, ¿no? Comprender que es así. Que valió la pena, en todo caso, abordar un tema importante, un tema significativo que a la revista le llame la atención. Que en el fondo no es a la revista, sino es al editor. Al editor, ¿no? Si nos damos cuenta, todos los atributos que aquí he manifestado, que son uno en contundencia, que es el tema, algo asociado a ello es la calidad del artículo y de pronto las formalidades del documento, pero que no se aleja de mirar con amplio sentido crítico el tema, el contenido que vamos a ofrecer en la revista como un primer parámetro, desde mi punto de vista, definitivo para que sea admitido en la revista, ¿no? Muy bien. De no haber algunas preguntas, yo doy por finalizado, salvo que las preguntas encantadísimo para conversar. Gracias, Mari. Gracias.
Muy amable, profesor Beder, muchísimas gracias. Y a todos los presentes, nuestro reconocimiento por su presencia y participación, la cual garantiza el éxito de cada reunión. De la misma manera, profesor Beder, quiero felicitarlo siempre por su extraordinario trabajo y su espíritu de colaboración. Muchas gracias. El día de mañana, por favor, nos encontramos a la misma hora. Su participación y permanencia en las 2 fechas del evento va a garantizar su certificación. Gracias y buenas noches. Muchas gracias.